La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a la edición correspondiente al viernes 23 de marzo del año 2018, aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios, a través de las emisoras de Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y estamos en contacto con Radio San Martín en Arequipa, donde nos escucha todo Arequipa, Radio Cusco, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cayali en Cepagua, Radio La Convención en Quillabamba, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio RSD en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima. Un saludo también para todo Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y para todo Huánuco a través de Radio Huánuco. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todo el Perú. 23 de marzo, una fecha que vamos a tener que recordar en el calendario de efemérides de nuestro país, porque hoy juramenta un nuevo presidente. Hoy Martín Vizcarra tiene que asumir la sucesión constitucional, establecida en el artículo 115 de la Constitución, y asumir la presidencia de la República, con todo lo que esto significa. Nombrar un gabinete, en fin, hacer que este gabinete en un plazo de 30 días vaya a pedir el voto de investidura al Congreso, discutir con las fuerzas políticas de qué manera lo van a dejar gobernar o no. Debo decir que ayer también fue un día más o menos negro para el Congreso de la República, porque, digamos, aceptar una carta de renuncia que no es la que todos esperaban, no puede, pues, promover un debate de 8 horas, ¿no? Creo que lo que ha sido hasta las 12 de la noche estuvieron debatiendo, desde las 4 de la tarde, para no hacer ni decir nada, creyendo que todo el Perú los está mirando, ¿no? Un Congreso que tiene 11% de aceptación. Fue insufrible. Los que lo escucharon todo les deberían dar una medalla porque fue insufrible. Y no los escucha nadie. Ese es el problema. Hablan y hablan. Tienen un canal del Congreso, tienen Canal 7, pero no los escucha nadie. Porque nada más había que hacer que aceptarle la renuncia. Hoy en la mañana ha circulado temprano el proyecto de resolución de aceptación de la renuncia que se vota hoy, que es un proyecto tan inaceptable como la carta de renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski no se arrepiente de nada, culpa a todos, ¿no es cierto? Y esta carta lo declara traidor a la patria desde que ejerció el primer cargo público que tuvo, o sea, por 50 años. Eso es lo que dice la carta. Entonces, la carta de aceptación, o sea, acepta la renuncia, no lo pueden vacar ya, pero nunca se han motivado este tipo de cosas. El presidente de una renuncia se acepta. ¿Obra de quién? No sé, no hemos confirmado hasta ahora, pero viene de gente que no tiene experiencia política, pues eso es evidente. Porque si una persona se está yendo, y el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, hasta esta mañana se está yendo, tú lo dejas irse y el señor resuelve sus problemas en el Poder Judicial, tiene el beneficio de antejuicio, tiene luego del beneficio de antejuicio, ¿no es cierto?, un juzgamiento ante la Corte Suprema, si es que hay que juzgarlo o no hay que juzgarlo por algo. Entonces, esta técnica de destruir, ¿no?, por destruir, es justamente lo que pone mal humor a la gente. El Congreso tiene 11% de aceptación hoy. ¿Por qué? Porque la gente no soporta el uso del poder de esta forma, para hablar babas, ¿no?, y para emitir una resolución que no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros vamos a tener esta mañana a Verónica Mendoza, que ya está acá con nosotros. También hay que lamentar que a nuestros colegas de Canal Lena les sacaran la mugre anoche. Pobrecitos, la verdad, no estaban haciendo nada malo, estaban cubriendo una marcha en la Plaza San Martín. A los colegas de la República les cayeron los perdigonazos de la policía, pero igual pues todo mal, fuego cruzado, ¿no? Yo he asistido a muchas marchas, sobre todo este año, contra el indulto, y todas han transcurrido en calma y tranquilidad para los periodistas, para todos los que estuvimos ahí. No ha habido mayores inconvenientes, incluso cuando nos apagaron las luces. O sea, no entiendo lo de anoche. Deslegitima inmediatamente, porque estamos tratando de tener una transición ordenada hacia, digamos, las próximas 48 horas en las cuales el Perú pueda tener la tranquilidad que la Constitución aguanta el cambio. Cuando la Constitución no aguante el cambio, la gente sale a pegarse a las calles.
Bueno, Vizcarra llegó anoche al aeropuerto, fue recibido por algunas personas, era su cumpleaños, entonces le cantaron Happy Birthday. Con La tortita y gente de todo. Moquegua está muy contenta, los moqueguanos están, nosotros no tenemos radio Moquegua, pero nos escuchan por la AM, así que un saludo a todos los moqueguanos. Y lo único que pidió fue unidad y tranquilidad. Ahora, hay que decir que para las próximas semanas y meses y años, cada grupo político va a tener una narrativa distinta de lo que aquí pasó. Porque las narrativas se construyen en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, el Fujimorismo en los 90 tenía una narrativa que se cae con la caída de Fujimori. Hoy, digamos, el Fujimorismo tiene una narrativa que va a tener que adaptar a Vizcarra, y esa es una gran interrogante, porque la narrativa puede ser: nosotros sacamos del poder a un corrupto, ¿no es cierto? La narrativa puede ser: nosotros salvamos al Perú de un corrupto, y ahora vamos a salvarlo de otro corrupto, Vizcarra. O ya no tenemos ningún problema, no, nos vamos hasta las elecciones de 2021, no pasa nada, el señor Vizcarra un caballero, hombre, ningún problema, todo es maravilloso. El señor Vizcarra, que hace un año lo querían votar del puesto por el caso Chinchero. Entonces van a construir nuevas narrativas, todos los grupos políticos. Vamos a hablar de la nueva narrativa de la izquierda también, porque está Verónica Mendoza con nosotros acá. Muy buenos días y gracias por venir. Entiendo que ha venido del Cusco, más o menos, digamos, ante la inminencia de los acontecimientos, para reunirse también con su bancada y coordinar acciones con la bancada. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María, muy buenos días a todos los que nos escuchan en estos momentos desde sus hogares, el trabajo, el transporte. Muy contenta de estar aquí. Y el Cusco también, Radio Veritas nos transmite desde allá. Ah, caramba, un saludo a mis paisanos de Cusco entonces. Puncha y Cachu. Desde el Coricancha se transmite para todo el Cusco, ¿no? Esto es una radio dominica, así que desde el Coricancha para todo el Cusco. Bueno, vamos viendo más o menos lo que ha propuesto, que es interesante. Usted ha propuesto nuevas elecciones lo más pronto posible. Sin embargo, la Constitución que tenemos establece un camino. Y lo que se entendió ayer es que ustedes no querían ir por la ruta constitucional. ¿Ese es un error de apreciación? ¿Ustedes sí quieren ir por la ruta constitucional? Rosa María, si me permites, quisiera plantear un par de cosas previas para responder, no te preocupes, a tu pregunta. Lo primero, que creo que es importante que quede constancia para la historia del país, que el señor Kuczynski no se va como una pobre víctima de la situación como ha pretendido él, sino como corrupto y inmoral, ¿no es cierto? Esa es una primera cosa. En segundo lugar, creo que es importante subrayar, por lo menos desde nuestro punto de vista, la crisis no se resuelve con la salida del señor Kuczynski, porque el problema no es solamente el señor Kuczynski. El señor Kuczynski es uno más de los tantos otros casos de corrupción que involucran lamentablemente a prácticamente toda nuestra clase política y empresarial tradicional, ¿no es cierto? Y tenemos casos concretos, ¿no? Investigaciones por lavado de activos contra la señora Fujimori, por el caso de sus cócteles, está el tema de Odebrecht efectivamente, que involucra a varios políticos, también está el tema OAS, el Club de la Construcción, tú recordarás, donde veíamos cómo las grandes inversiones se definían no en función de licitaciones ordenadas o de la prioridad de la gente, sino en función de los acuerdos bajo la mesa entre funcionarios y empresarios corruptos, ¿no es cierto? Está el tema de la chanchita de la Confiep, que no hacía su bolsita para favorecer a su candidato, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es importante que en nuestra evaluación entre esta idea de que son las reglas de juego, la manera como ha venido funcionando el Estado en su relación con las grandes empresas, esta forma de funcionar que ya no da más y que es la que hay que cambiar. Por eso nosotros hablamos de la necesidad ahora no de voltear la página y rapidito, aquí no pasó nada como pretenden algunos, sino tomarnos en serio la situación crítica que atraviesa nuestro país y empezar una transición democrática, ¿no es cierto? Y eso incluye para nosotros que el señor Vizcarra asuma la presidencia, por si acaso, porque nos han dicho que no, que queremos boicotearlo ahora mismo, no, que asuma la presidencia, lo necesitamos para ordenar un poquito las cosas, para respirar un poco, pero que el señor Vizcarra le dé prioridad a 3 tareas. La primera, garantizar la autonomía del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque
personajes con mucho poder están involucrados en casos de corrupción, hay investigaciones en su contra, y lo primero que van a tratar es de, ¿no?, manosear el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, para quedar libres. Lo segundo, medidas de reactivación de la economía, porque el año pasado, Rosa María, hemos perdido 170.000 empleos. La situación está crítica. Y lo tercero, nuevas elecciones generales, eso sí, con nuevas reglas, porque somos muy conscientes de que si mañana se convocan nuevas elecciones con estas mismas de reglas de juego, vamos a repetir exactamente la misma historia, con los mismos corruptos o quizás algunos nuevos. Ahora, somos conscientes también, Rosa María, de que es un planteamiento audaz, ¿no es cierto? Y que nuestra Constitución no plantea directamente que el señor Vizcarra pueda convocar a elecciones, ¿no? Ahora, dicho esto, sí hay caminos constitucionales. Uno de ellos podría ser que el señor Vizcarra asuma, implemente una reforma electoral, concluida la reforma electoral que permita bloquear el dinero sucio entrando a la política, ¿no es cierto? Él renuncie y como parte de un acuerdo político, un nuevo presidente del Congreso, no fujimorista, pudiera convocar al nuevo proceso electoral. Otro camino podría ser que en determinado momento el señor Vizcarra haga uso de la cuestión de confianza, ¿no es cierto?, frente a la cual eventualmente el Congreso negaría la cuestión de confianza, lo cual habilitaría al señor Vizcarra a cerrar el Congreso, a convocar elecciones, es cierto, parlamentarias, se establece la Constitución, pero por un acuerdo político podría ser presidencial. Podría el señor Vizcarra, con acuerdo de las fuerzas políticas, presentar un proyecto de ley de modificatoria constitucional. En fin, hay maneras, pero creo que ese no es el tema, Rosa María. Para nosotros, el mensaje es el siguiente: lo que ha pasado en nuestro país no se resuelve nuevamente pasando la página como si no hubiera pasado nada, porque hay quienes quieren que ocurra eso, ¿no es cierto? No, pero ahora sí voy a preguntar algo, porque llevamos como 5 minutos. ¿Puedo preguntar algo? Perdón, solo termino la idea, perdóname. Es que es una situación compleja que no se puede responder o valorar con un sí o con un no. Solo quiero, para terminar la idea, y disculpa que me haya extendido efectivamente, para nosotros el mensaje central es: esta situación es excepcional, es una crisis histórica que debemos tratar como una oportunidad para cambiar las cosas y requiere de grandes decisiones que esperamos el señor Vizcarra esté dispuesto a tomar, y requiere de grandes consensos de los políticos, pero sobre todo de la ciudadanía. Vamos por partes, porque usted sabe que el elefante se come por pedazos. Se puede comer por partes. Y es un elefante grande. Vamos por partes. Primero, elecciones adelantadas, como usted lo acaba de decir, no se puede. Y eso hay que explicárselo a la población, porque al grito de que se vayan todos, exacerban los ánimos de una población que no está cultivada, lamentablemente, en la lectura de la Constitución. Entonces, la fórmula Paniagua, que es una fórmula viable que yo he explicado durante varios días, implica dos cosas. Primero, más que la actividad del presidente, un consenso político, Así es, ¿no? Y lo segundo es que se elija a un nuevo presidente del Congreso, que sea un sacrificado, porque no va a postular a nada, ¿no es cierto? Y a un primer vicepresidente que va a ser el presidente del Congreso. ¿Usted cree que con 60 fujimoristas, porque Keiko va a recuperar ahorita con los accesitarios parte de lo que perdió, ese consenso es posible? Ese es el punto. A Keiko Fujimori, en una nueva narrativa que va a construir, no le conviene en absoluto que hayan elecciones adelantadas. No le conviene porque ha quedado muy mal. O sea, ha mandado prácticamente a su padre de regreso a la cárcel y a su hermano a prisión. Y además se ha bajado un presidente. O sea, a la gente no le gusta mucho ese tipo de conductas. No va a haber un pacto político. O sea, ustedes lo pueden pedir, pero ustedes tienen 10 votos en el Congreso. Tal vez 5 de Acción Popular, porque efectivamente Alfredo Barnechea tiene la misma idea, pero no lo van a conseguir. Entonces, yo entiendo que lo propongan, pero no, usted es una buena política, sabe que no es viable. Hoy no es viable, salvo que pase alguna otra cosa, pero hoy no es viable. A ver, Rosa María, la pregunta de fondo es: volteamos la página y hacemos que aquí nada pasó y que todo sigue igual y que el Congreso sigue igual, con las mismas prácticas fujimontesinistas vivitas y coleando, con lobbies cotidianos de por medio, o hacemos un esfuerzo entre las fuerzas políticas, la ciudadanía, para que esto cambie. Lamentablemente, esa es la pregunta de fondo. La pregunta de fondo es: hace 2 años, el pueblo eligió
a 73 fujimoristas en el Congreso, nos guste o no. A mí no me gusta y a usted tampoco, pero esa fue la voz del pueblo. Entonces, para que esas personas se recorten su mandato, porque tiene que haber una reforma constitucional, que sí se puede hacer rápidamente. Se puede hacer, pero tiene que haber una reforma constitucional. Para que esas personas se recorten su mandato, incluido, le digo, gente de Frente Amplio que no tiene muchas ganas de recortarse su mandato tampoco, ¿ya? Para que esas personas se recorten su mandato, usted tendría que haberlas persuadido de que algo mejor van a recibir. No lo van a querer hacer. En el 2001 no tenían alternativa porque las elecciones habían sido manchadas. En este caso las elecciones han sido limpias. Han sido limpias. Entonces, ¿qué podemos hacer con elecciones limpias? Primero, Rosa María, habría que recordar que, si bien es cierto, el fujimorismo en este periodo tuvo una amplia mayoría cercana al 60%, si no me equivoco, eso no tiene necesariamente un correlato directo con el número de votos, ¿no? Que fue más bien cercano al 30%. O sea, igual, hay un tema pero igual afecta a usted. O sea, igualito. Se reduce para todos. Un tema que habría que ajustar, ¿no es cierto?, en cuanto a las reglas electorales. Yo no estoy tan segura, Rosa María, que la gente, después de todo lo que ha pasado, después de toda la podredumbre que hemos visto, después de los Kenji videos, los cócteles de Keiko, el señor Barata diciendo, les di plata a todititos, yo no estoy tan segura de que la gente diga, bueno, sigamos igual, votemos por los mismos, aquí no pasó nada. Yo sí tengo la fe, la esperanza de que sí, esta crisis puede ser una oportunidad para que los peruanos tomemos conciencia de que así como estamos no podemos seguir. Estamos de acuerdo, además, pero hay que seguir la Constitución y usted propone no seguir la Constitución. No, y te he planteado varias salidas constitucionales a la ruta que hemos planteado. No se van a poder. Pero en lo que estamos de acuerdo, de eso soy perfectamente consciente, que no es fácil, de que efectivamente requeriría un amplio consenso político con fuerzas que lamentablemente hoy, como tú bien has dicho, están más aferradas a su curul por cuestiones de intereses personales, por negocios que están en curso o por investigaciones, ¿no?, por corrupción que están en curso contra ellos y por lo cual no van a querer moverse, pero ni un ápice de su curul. Somos conscientes de eso, pero no por ello nos vamos a quedar callados diciendo que aquí no pasó nada, ahora, todo hablando, bien y todos hablando felices. De conveniencia, hay que plantear una salida política. Ahora, hablando de conveniencia política, evidentemente, los que no se han manchado, digamos, que están fuera del Congreso, las fuerzas que están fuera del Congreso, Alfredo Barnechea, Julio Guzmán, usted les conviene elecciones adelantadas. Eso es lo que le van a decir los demás. A ustedes sí les convienen elecciones adelantadas, pero no les convienen a los otros. Entonces también es un tema de conveniencia política. Pero es que aquí la pregunta no es a quién le conviene, a qué político le conviene y a qué político no le conviene. Es una buena pregunta. No es un tema de personas. Así como decía hace un momento que la crisis no se resuelve con la salida de PPK, no es un tema de personas, es un tema de reglas de juego, pero también de personas. Que ya no dan más. Personas deshonestas son las que usan las reglas, para bien o para mal, y son personas. Sí, por supuesto, pero a ver, creo que eso amerita un debate más de fondo, Rosa María. Yo no creo que esto sea solamente un tema de moral. Yo creo que hay ciertas reglas de juego, ciertos contextos que favorecen, promueven, ¿no es cierto?, son permisivas con la corrupción. Por supuesto hay un tema de personas también, pero no solamente eso. Lo va a hacer con las reglas más impolutas que hay, perfectas. Pero entonces lo va a hacer. Tratemos de por lo menos poner algunas barreras, algunos límites, ¿no es cierto?, algunos modos de fiscalización para que la corrupción no se extienda tan usted ha tocado temas en los que hay ocurrido, consenso, ¿no?, nacional y se podría lograr, por ejemplo, el tema del financiamiento de partidos políticos. Eso hace 3 años que lo vemos viniendo. Estamos pidiendo que sea delito, que se incorpore el Código Penal. Pero, digamos, de nuevo, ¿quién tiene que aprobar eso? El Congreso. ¿Hace cuántos congresos venimos pidiendo eso? Y ninguno lo aprueba. Y ya hubo en teoría una reforma electoral, pero que nos deja una situación peor que la anterior. Me dicen que tenemos que ir a una pausa y regresamos, porque hay una discusión, antes de irnos a la pausa, hay una propuesta de resolución. Yo no sé por qué se pueden demorar 6 horas discutiendo una renuncia que todos quieren aceptar. Todos la quieren aceptar y la discuten 6 horas. Porque, en fin, hay un tema de lucimiento personal también. Pero hay que decirles que el canal del Congreso no lo ve nadie. Pero bueno, de verdad, más me ven a mí, que me ve poca gente, que lo que ven en el canal del Congreso. Ustedes son los autores de la propuesta de resolución legislativa que se ha señalado, se ha presentado hoy, esta mañana, y ha circulado, diciendo que Kuczynski es un traidor de la patria desde que era chiquito, desde que entró a la administración pública hace 50 años. O sea, eso es lo que han publicado, considerando que el presidente Pedro Castillo ha traicionado a la patria
desde que entró a la administración pública. Eso dicen los considerandos. Entonces, bueno, me parece un poco exagerado. ¿Eso es de ustedes? No. No, no he leído la última Ya. versión de la resolución, pero entiendo que no hay resoluciones particulares, sino una de consenso de todo el Congreso. Uy, Para qué nosotros párrafo sí tan era mal. importante que en la resolución o en la decisión final quedara claro que el señor Kuczynski no es una pobre víctima, sino que se va Pero un por corrupto e inmoral. Ahora, en los detalles del contenido de la resolución Pero eso no se pone estoy pues al en tanto, un Rosa María. parrafito, ¿no? Tiene páginas la cosa. Ya, vamos a la pausa y regresamos. 8 con Bueno, 20 si no se minutos. apuran a las 11 no jura el nuevo. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. Estamos en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, Cusco nos escucha a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco a través de Radio Huánuco. Lo que iba a pasar. El presidente de la República ha enviado en este instante un tuit que dice: inaceptable la propuesta de resolución legislativa del Congreso que intenta presentar como vacancia una renuncia. De ser así, retiro mi carta y me someto al procedimiento regular de vacancia donde ejerceré mi derecho de defensa. Con lo cual, el señor Vizcarra no jura hoy. ¿Qué les pasa en el Congreso, por el amor de Dios? Pueden poner que se va porque lo hemos considerado inmoral, ya, listo. Pero no pueden estar pues 2 días jugueteando con la idea de hacerse famosos, ¿no es cierto?, a punta de, ay, no sé ya, ¿qué es esto? Felizmente estoy con Verónica Mendoza. A ver, ¿qué hacemos? No sé si ¿Qué reír hacemos? o llorar, perdóneme. Ya. ¿Qué manera del señor Kuczynski de no estar a la altura de la historia? Acabemos ya con Perdóname, esto. pero el Congreso tampoco. Acabemos ya con esto. ¿Son tal para cuál? De acuerdo, por eso nosotros estamos planteando nuevas Sí. elecciones generales para cambiar todo esto, Rosa Son María. tal Pero para a ver, cual. en este momento, o sea, ya basta de tira y afloja, se acabó. El señor Kuczynski ya no es más presidente en el corazón de ningún peruano, ya fue. Que lo vaque hoy el Congreso inmediatamente No. con la resolución que quieran, pero que se vaya de una buena vez, que podamos recibir como presidente al señor Vizcarra y podamos abrir un diálogo político, pero también ciudadano, para ver cuál es esa agenda mínima de cambios que necesitamos para empezar a ordenar y limpiar un poquito la casa, Rosa María, un poquito la casa. Tú sabes que nosotros aspiramos a cambios de fondo, una nueva constitución, etcétera, etcétera, y lo vamos a impulsar, pero ahorita ordenemos un poquito la casa. Y tú has planteado algunos temas concretos que hay que poner ahorita sobre la mesa. Una reforma electoral que el señor Vizcarra debiera impulsar, promover, liderar. Está lista, además, está así es, hay escrita. propuestas concretas, pero retomémosla. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, que el financiamiento de grandes empresas esté prohibido, que en caso de que éste se diera y además no se declarara, que eso sea considerado delito, ¿no es Así, cierto?, se acabó. delito de corrupción. Que esté prohibido, y yo sé que este es un tema un poquito más controversial, que esté prohibida la contratación de publicidad electoral privada, porque ¿dónde se van los millones, Así es. el dinero sucio, Rosa María? A las grandes, a los grandes medios de comunicación, finalmente, para publicidad electoral, que otros que no tenemos dinero no podemos Ahora, contratar. le digo, Entonces eso felizmente, genera una claro, inequidad. Pero ahí, gracias a eso, que está mal, por supuesto, yo también puedo estar de acuerdo con usted que la franja electoral la contrata el Estado, en fin, como se hace en Chile. Una franja igual para todos, ¿no es Chile cierto? tiene ese sistema, pero lo que sí diré es que gracias a eso es que se ha podido detectar la corrupción, porque los medios grandes, que son empresas formales, sí tienen que reportar a la OMPE. Ellos son los que reportan, y ahí te das cuenta que no calza, pues, porque todo lo que el partido declara no alcanza ni siquiera para pagarlo de la publicidad. Entonces tú dices, ¿y el resto de la plata? Porque se necesita para mucho más. Entonces es evidente que esa ha sido una forma de encontrarlos. Pero bueno, efectivamente, el señor Cheput está hablando sobre el tema, el presidente le ha dado una pataleta y ha dicho que a mí no me dicen traidor desde que era chiquito. También se le pasó la mano pues en el Congreso. Tú no le puedes poner a una persona, traición a la patria es un tipo penal, por violación de seguridad del Estado,
por graves violaciones de seguridad de Estado, de violación de secretos de Estado. Y además si hubiera guerra te fusilan, pues, ¿ya? Es un tipo penal que está en el Código Penal, ¿no? Entonces, no lo puedes sacar por eso. Puedes decir que sí, porque hay graves indicios de corrupción que tendrá que juzgar el Poder Judicial como corresponde en una democracia. Porque el Congreso va a tener que presentarlo al Poder Judicial luego de un antejuicio para que lo juzgue la Corte Suprema en lo que haya que juzgar. En lo que hay, si no hay nada que juzgar, porque ya prescribió, que es lo más probable, no habrá nada que juzgar. Pero eso lo tiene que decir un fiscal. No el Congreso, el día que le acepta la carta de renuncia, haciendo venir al otro desde Ottawa, con la banda en la mano puesta y su tortita en la mano ahí, listo. Es una locura. Sin Es perjuicio, una locura. Rosa María, o sea, de no que son ustedes. política y moralmente uno Esa pueda es otra considerar cosa. que sí fue traición a la patria. Para mí, el indulto en sí mismo ya configuraba traición a la patria. Fue una traición, Pero fue la una traición resolución, efectivamente, fue una es traición, otra cosa. Fue una traición a sus electores. Si somos la patria, digamos, lo seríamos, pero Más que eso, Rosa María. a sus electores. A sus electores, de acuerdo. A todos los los que nos mintió. familiares de las víctimas. Y a los que nos mintió, Pero además, fue una traición y un atentado a la noción misma de justicia. O sea, yo creo que en todo esto no se está valorando adecuadamente lo que significó el indulto al señor Fujimori. Este mensaje de liberar a un ladrón y asesino que no ha cumplido su condena, que no ha pagado un sol de reparación civil, que nunca ha pedido perdón, es un perverso mensaje de impunidad. Porque si tú empiezas a liberar asesinos y ladrones como si nada, entonces ya, ¿para qué hablas de luchar contra la inseguridad ciudadana? ¿Para qué hablas de luchar contra la Estamos de corrupción? acuerdo. Es un mensaje Ahora, terriblemente contradictorio y perverso. La Corte Yo creo que es Interamericana, importante valorarlo. la Corte Interamericana se va a encargar de eso y estoy segura, tenga la seguridad, que el señor Vizcarra va a hacer exactamente lo que le diga la Corte. Por eso es que Kenji Fujimori tenía que proteger a Pedro Pablo Kuczynski, porque sabía que era la garantía para que su padre no regrese a prisión. Así es. No nos extrañe que el padre esté en un avión durante el partido Perú-Croacia cuando estén todos distraídos. No, es que es verdad. Sí, de hecho, Rosa María, hay dos personas respecto a las cuales debiera de evaluarse prontamente el impedimento de salida del país, y es el señor Kuczynski y el señor Fujimori. No se puede. Por ejemplo, en el caso de Kuczynski no se puede porque no hay causa abierta. Y en el caso de Fujimori La solamente... Fiscalía ya lo ha solicitado. No lo ha solicitado. La Fiscalía ha dicho que lo va a solicitar cuando no sea presidente, o sea, tendría que ser hoy, y tendría que haber una causa abierta. Y acuérdate que para que haya una causa abierta, ¿no es cierto?, tiene que iniciarse una investigación preparatoria o preliminar y luego una preparatoria y pedírselo a un juez. Mira, para lunes o martes, si él quisiera, ya se va al Perú. Y en el caso de Fujimori, la única causa que tiene abierta es Pativilca. Así es. Y si no se pide arraigo en Pativilca, el señor ahorita se puede al aeropuerto y decir que tiene un problemita en el corazón y que se quiere ir a ver a Tokio el problemita del corazón. Y se va. Mira, en ambos casos, la Fiscalía tiene elementos suficientes para Oye, perdóname, solicitar. a Toledo lo dejaron que se- irse después de bailar. Pero por eso, que se pongan las Por pilas. favor, O estaba sea, bailando en Año Nuevo, ya había salido todo y Hamilton Castro lo dejó irse por la puerta del aeropuerto. por eso, o sea, después de todo lo que estamos viviendo, Imagínate. y ahora que estamos empezando a recuperar un poquito la tranquilidad, la estabilidad y la esperanza de abrir una transición democrática, imagínate lo nefasto que sería que alguno de estos dos personajes de pronto Ahora, se fugue y acá pero no pasó nada. hablemos Creo de que política real. alerta al ¿No Ministerio sería Público. ideal que desaparezcan los Fujimori? O sea, para el Perú, el señor Fujimori se va a Tokio, el señor Kenji Fujimori se va a ver su condena, porque tiene tráfico de influencias cohecho activo, le han dado ayer pasivo, y Kenji Fujimori le cuenta a todo el Perú dónde está la plata, de su hermana, o la del señor Ramírez, ¿no? Entonces, con lo cual todos los negativos se anulan, no sale ningún positivo, bueno, los positivos que se van todos, ¿no sería políticamente, digamos, desde un punto de la realpolitik mucho mejor? Sería mucho mejor que se hiciera justicia. No, yo lo sé, Que pero se digamos, pero no sé. investigara a profundidad en cada uno de estos casos, que se demostrara lo que en el fondo de nuestro corazón todos los peruanos sabemos, ¿no? En cada uno de estos casos, y que se sentencie a quienes se tenga que sentenciar y que cumplan la pena que tengan que Claro, cumplir. pero- O sea, tenemos que empezar a dar el mensaje de que todas las personas, políticos, congresistas, expresidentes, tienen que someterse a la justicia, que sometidos, no ¿no? caben Pero, indultos, perdón, acá hemos tenido o sea, un ya presidente. basta de Perdón, eso, a basta Fujimori lo de hemos eso. tenido preso 10 años. Ollantumala está preso.
se ha ordenado la extradición de Alejandro Toledo. O sea, acá por meter presos a presidentes nunca nos hemos quedado, sobre todo en los últimos años. Somos buenos haciendo eso. Ollantaytamala está preso, yo creo injustamente, no sé si usted pensará lo mismo o no, porque no le corresponde prisión preventiva, porque no se ha querido fugar el país, y la segunda cosa es que no le corresponde prisión preventiva, justamente por lo que decíamos, porque las donaciones de campaña no son delito. No lo son, lamentablemente. Y las han habido irregularmente hasta en movimientos de izquierda también. O sea, fíjese usted la situación de Susana Villarán. Es exactamente el mismo problema. Ollantaytamala, con quien usted trabajó, está metido en este lío por un tema de donación de campaña. Y no es delito. Es más, la quisieron incriminar a usted también en el tema. Y hasta ahora me siguen acusando de eso y otras Y barbaridades. otras cosas más, a mí también. Sí. Y así es la política. Pero digamos, hay que ser justos, ¿no es cierto? Y ser justo es darle a cada quien lo que merece. De acuerdo. Eso es exactamente lo que decía hace un minuto Rosa María. Lo que nosotros queremos y lo que el país necesita es justicia, ¿no es cierto? Y se tiene que investigar para determinar, además, en qué caso se recibió financiamiento de campaña y se cometió la falta de no declararlo, Claro. pero en qué caso se recibió financiamiento de campaña que en realidad era finalmente una coima adelantada, ¿no? Que luego se retribuyó dando contratos, dando prebendas, cosa que presumimos en varios de estos casos, ¿no? Ahora, Entonces, si usted- sí hay delitos presumibles que investigar y que sancionar. Dicho esto, Rosa María, yo sí coincido contigo en que se puede estar configurando un abuso de la prisión preventiva, porque además termina siendo una suerte de distractivo, ¿no? Prisión preventiva sin haber presentado siquiera la acusación, como está ocurriendo en muchos casos. Entonces, nos diera la impresión de que sí, efectivamente la justicia está actuando, cuando en realidad no, es puro show, lo meten a la cana, pero ni siquiera lo acusan formalmente, no hay una buena investigación, no hay garantías de que el juicio sea justo y que termine con una sentencia, ¿no es cierto?, firme y clara. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con ese tema de la prisión preventiva y pedir que las investigaciones sean exhaustivas, se respete el debido proceso y que avancen, por Dios, que avancen. Ahora, justamente me pasan la resolución legislativa del Congreso, presidido entonces por Valentín Paniagua, en la que vacan nada menos que Alberto Fujimori, ¿no? Y dice así, artículo 1, declaración de permanente incapacidad moral del presidente de la República. Declárese la permanente incapacidad moral del presidente de la República, ciudadano Alberto Fujimori, según lo establecido en el artículo 2, inciso 113 de la Constitución Política del Perú. Listo, declaración de vacancia de la presidencia de la República. Declarar la vacancia de la presidencia de la República debiendo aplicarse la norma de sucesión establecida en el artículo 115 de la Constitución. Por tanto, cúmplese, publíquese. Esa es toda la resolución. Esa es la resolución que hace gente, ya, pero te digo, es que por razones como esa, como me ponen acá, es que la gente odia a los políticos, lo enredan todo, cuando todo es tan sencillo como escribir lo que acabo de leer. Ahora, al presidente Kuczynski no se le puede vacar porque no se le ha dado el derecho de defensa. Ellos aceptaron, ¿no es cierto?, que se le aceptaba la renuncia. Entonces lo único que tienen que poner, Alberto Launde pone, acéptese la renuncia rechazando los términos utilizados por el presidente. ¡Y listo! No aceptamos los términos de la carta del presidente, pero sí la resolución final. ¡Y ya está! Hay que ir a dictarles hasta las resoluciones de estos babosos, disculpen. Vamos a la pausa y volvemos. Con honrosas excepciones, Rosa María. Siempre, mira, toda Siempre regla tiene su excepción. Sí. Nos vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos. Estamos a través de la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Rosa María, la gente comparte esto de que se vean todos los Fujimori, ¿eh? Bueno, acá están todos felices. Bueno, acaba de salir un tuit de la presidencia del Congreso del Perú diciendo: el documento elaborado por voceros es un borrador de propuesta de resolución. He convocado junta de portavoces para ver documento final. La transición democrática se dará hoy y el documento será conforme a ley por consenso, con firmeza, prudencia y madurez política de todos. Bueno, ya es hora, ¿no? Y es hora. O sea, discúlpeme, como siempre digo, a 30.000 soles mensuales nos podían dar un mejor servicio, ¿no? De verdad. Y ahora que toca pagar impuestos a fin de mes, maldita sea, para ver esto, no pueden hacer una resolución que diga: no estamos de acuerdo con los términos de la carta de renuncia del señor presidente. Sin embargo, le aceptamos su carta de renuncia. Lima, 23 de marzo. Muchas gracias. Listo. Y pasamos a que juramente Vizcarra para poder hacer las otras tareas que son urgentes.
Que no, o sea, no podemos estar más de acuerdo. El país está parado, tenemos muchos problemas de empleo y de inversión. Construcción civil, que es el gran motor, está parado porque no se hace obra, en parte por Lavallato, en parte por todos los temas de corrupción. Ya, luego tenemos que efectivamente hacer una reforma institucional electoral, pero sin apartarnos de la Constitución. Y eso va a ser el reto más difícil de Vizcarra, porque lograr que el consenso político se dé para recortar el mandato va a ser casi imposible. Entonces hay que pisar tierra y decir, esto no lo vamos a lograr. Aún cuando los de Keiko Fujimori no quieran estar más con ella, o sea, porque son 30.000 soles mensuales, pues doctora, le van a decir. ¿Usted qué? ¿Tú no te acuerdas, muy joven Verónica Mendoza, pero el 2001 en realidad, ¿no te acuerdas cómo terminó el Congreso con Carlos Ferrero sentado en la presidencia, que le tiraron una taza de café al centro del hemiciclo? Yo estaba sentada cubriendo, porque los congresistas exigían que les pagaran los devengados de lo que no iban a cobrar. O al menos una indemnización de 1 año, decían, por lo menos. Porque habían invertido en sus campañas. Acuérdense que la ley de partidos políticos recién salió en el 2003. En esa época no había ningún control, nadie sabía cuánto era. De verdad, tiraron una taza de café así en el ¡pah! ¿Ya? Y en esa época eran 120 nomás, no eran 130. Y fue una situación muy dura, muy tensa. La tuvieron que aceptar porque había miles en las calles protestando. Esa es y ayer la había clave, 300 personas. Esa es la clave. Claro, porque ya se asumía que el señor Kuczynski ya se había ido. Ya se había ido, ¿no? Si no, presumo yo que la movilización hubiera sido muchísimo más potente. Paréntesis, aclaremos. Golpes ayer, patadas. Le han pegado a los congresistas de Canal N, a mi pobre camarógrafo Carlos Andaluz de Canal N, que le mando un saludo. Al reportero de la República le cayeron los perdedores de la policía. Claro, pero eso también pues es fuego cruzado. Absolutamente reprochable, Rosa María. No fueron ustedes. No, jamás. Eso sí, yo lo rechazo categóricamente. Nuestra política, nuestra visión, nuestro planteamiento es diálogo, paz y protesta pacífica, que es absolutamente legítima. Tú misma has recordado en su momento, Rosa María, todas estas movilizaciones contra el indulto ilegal y moral han sido absolutamente pacíficas, movidas además por un sentimiento de la gente de amor a su patria, de reivindicación de la justicia. Entonces, estos actos aislados hay que sancionarlos, hay que repudiarlos, no sin dejar de señalar, Rosa María, que bien podrían ser también infiltrados, ¿no es cierto?, que quieren desprestigiar la movilización ciudadana. Porque yo sí creo, y tú lo acabas de decir hace un momento, que ahora, para la historia del país, es fundamental que la ciudadanía se involucre, porque los cambios no van a venir de estos políticos, de estos congresistas, no, ellos van a querer rapidito voltear la página, aquí no pasó nada, no hubo Kenji videos, no hubo coimas, todo sigue bacán, bonito. La única manera de que esto dé un giro, haya un quiebre en la historia de nuestro país, es que la ciudadanía se involucre. Y yo sé que es difícil, porque da asco, porque la gente dice, ya, ¿para qué? No se puede, todo está podrido. Los honestos terminan presos, pero los corruptos que terminan libres. Así es, y por momentos es un sentimiento que yo comparto, ¿no? Es fácil ante esta situación tan terrible, de tanta putrefacción, simplemente bajar los brazos y resignarse, pero no podemos hacer eso. Por las generaciones futuras, por nuestros hijos, debemos recobrar fuerzas y los ciudadanos, las ciudadanas, los jóvenes, salir a las calles, movilizarnos, exigir que esta sea una oportunidad histórica para empezar a hacer las cosas bien en nuestro país. Y educar a nuestra propia gente sobre lo que se puede y no se puede hacer. Usted me decía en la pausa que cuando usted era congresista, los alcaldes la visitaban para pedirle que le gestione sus obras. Eso no puede hacer un congresista. Un congresista no tiene iniciativa de gasto y se presta a una situación de posible corrupción. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tiene que cambiar es la relación ciudadanía-congresista. Entonces te dicen, ¿entonces para qué me sirve el congresista? Te sirve para legislar, para hacer políticas públicas, para incidir, para fiscalizar la legalidad del gasto, pero no para que te hagan tu puente, tu carretera, tu escuela. Para eso te sirve tu ministro, tu alcalde, tu gobernador. Entonces, pero hay un problema de educación. Pero no solamente de educación, Rosa María, ahí también hay reglas de juego que hay que cambiar y nosotros ya lo venimos planteando y hemos presentado iniciativas concretas. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, efectivamente, esto es
perverso, y lo sé porque lo he vivido. He visto alcaldes de pequeños distritos rurales de Cusco gastando un montón de dinero y invirtiendo un montón de tiempo yendo a Lima, rogando, tocando la puerta del ministro de Economía, tocando la puerta del ministro de Vivienda para pedir una horita de saneamiento, unas vereditas para su pueblo. 2 aulas. Es terrible, terrible. Ese tipo de obras debieran estar ya previamente priorizadas, ¿no es cierto?, en los gobiernos regionales o en el Ministerio de Vivienda, en función de criterios fijos, ¿no? Priorizando seguramente las zonas más pobres, las zonas más necesitadas, donde hay mayores brechas de desigualdad, ¿no es cierto? O sea, todo eso ya debiera estar adecuadamente planificado, ¿no es cierto?, cronogramado. Los alcaldes deberían saber tanta plata hay y este año me va a tocar para mis veredas, para mi saneamiento y para tal cosa. Punto, se acabó y no tengo que ir a Lima a tocar la puerta del ministro. Pero eso supone, Rosa María, ¿qué cosa? Que haya un mínimo de planificación en la inversión pública, que hoy no hay. ¿Por qué? Porque esta gente ha preferido mantener el desorden, porque en medio del desorden y la informalidad es que pueden hacer sus negocios bajo la mesa. El Club de la Construcción, Rosa María, nos ha mostrado este caso como proinversión, en lugar de definir, ¿no es cierto?, para cada periodo qué obras tengo que priorizar en función de las necesidades de la gente, como las definían, arreglando bajo la mesa con el representante de las grandes constructoras, ¿no es cierto? O sea, se han negado a planificar, alegando que el Estado no se tiene que meter en estos temas porque lo va a entorpecer. Se han negado a planificar para que en realidad luego puedan mañosamente manejar estos asuntos con coimas y prebendas de por medio. Por eso nosotros hemos planteado que entre las medidas urgentes que el señor Vizcarra debiera implementar en este periodo de transición está toda la revisión del sistema de APPs, ¿no es cierto? Primero, revisar los contratos con empresas corruptas, porque ojo, no es solo Odebrecht, ¿no es cierto? No vaya a ser que luego repitamos la historia, hay otras, hay que ponerle un ojo ahí. Pero segundo, revisar este sistema, para que no sea pues todo toma y daca, negociación, coima, prebenda de por medio, sino las cosas estén ordenadas, planificadas, ahora, previamente establecidas. Hay un clamor por el tema de corrupción, igual que en el 2000, exactamente, y eso es importante. La Conferencia Episcopal además ha lanzado ayer un comunicado importante que creo que acá hemos leído también, y sí hay una preocupación por eso. Pero hay otras cosas, por ejemplo, el señor Gregorio Santos quiere nueva constitución, ¿ya? Y nueva constitución significa discutir temas que no necesariamente van a ser los que quiera pues la mayoría de la población hoy, porque quiere cambiar el régimen económico, ¿ya? La empresa pública ha probado en Brasil ser más corrupta que la privada, porque todo el problema de la Bayato empieza en Petrobras. Entonces, frente a Gregorio Santos, que propone ideas maximalistas, ¿usted tiene una convergencia o una divergencia? A ver, en lo que coincidimos, Rosa María, y lo he dicho repetidas veces en este programa, es que hay que cambiar las reglas de juego. Sí hay cambios de fondo que hacer, no parchecitos y maquillajes, porque si no vamos a repetir la misma historia con otra empresa y otros corruptos, ¿no es cierto? Entonces sí necesitamos cambios de fondo. Necesitamos un nuevo pacto entre peruanos. No es solamente un nuevo texto constitucional, el artículo tal, el artículo cual, sino un nuevo pacto con una convicción profunda de los peruanos de que hay cosas que tienen que cambiar. Y yo sí creo, por ejemplo, que en el tema del régimen económico hay cosas que ajustar, precisamente por lo que conversábamos hace un momento. Nuestra Constitución actual básicamente establece que el Estado no se tiene que meter en nada, ¿no es cierto? No. Tiene que estar en un rol subsidiario, ¿no es cierto? O sea, Así solo es. Cuando la empresa privada ya no puede más, el Estado puede Señora, eso intervenir, ha sacado 40% de los peruanos de la pobreza. Promover, sí, pero también ha generado toda la corrupción que estamos viendo. Pero ha que sacado, estamos viendo ahora. esos artículos per se no generan corrupción. Pero Su uso genera corrupción. Lo que sí ha logrado es sacar al 40% de los peruanos de la pobreza. Entonces, Gregorio Santos y usted, esa es la pregunta. Pero sí ¿Hay convergencia o divergencia? acabo de decir, en la idea de cambiar la Constitución hay una convergencia. No sé cuáles son exactamente las propuestas del señor Santos. Creo que es parte de la democracia que se abra un diálogo donde los distintos políticos digan si quieren que todo siga igual, si quieren cambios, y si quieren cambios, cuáles son esos cambios. Yo te puedo decir, Rosa María, cuáles son algunos de los cambios que nosotros creemos que hay que hacer, sin perjuicio de que creemos que hay que abrir un gran diálogo al respecto. Yo creo que no podemos seguir con la idea de que el Estado tiene que estar reducido a su mínima expresión, ¿no es cierto?, a un rol subsidiario, donde se pone de costado y deja que las grandes empresas hagan lo que les da la gana. Nosotros creemos que tiene que haber un rol
planificador del Estado, para que no ocurra lo que comentábamos hace un momento, ¿no es cierto?, que es mediante la coima, mediante la prebenda, mediante el arreglo con las grandes empresas que se determina qué obras hay que hacer, ¿no es cierto? Planificación central había en Rusia y créame que hubo mucha coima. No es la planificación central o la descentralizada o la atomizada la que nos salva de la corrupción. A ver, ese solo cambio no resuelve todo, pero vamos por partes, ¿no es cierto? Yo sí creo, Rosa María, y ahí al parecer discrepamos, pero está muy bien, es parte del diálogo democrático, que el rol sí tiene que adoptar un rol planificador, ordenador de la economía para decir esto se prioriza en función de las necesidades de la gente. Para que sea verdaderamente democrático y no ocurra lo que tú dices, tiene que ser entonces, además transparente, convergencia entonces con Gregorio Santos. ¿No es cierto? Como te digo, no sé en ese punto cuál es exactamente la propuesta. Él propone nueva constitución. Lo acabo de decir, Rosa María, la idea de cambios de fondo nosotros la compartimos plenamente. Gregorio Santos está acusado de peculado. Ya, pero eso es otro tema, vamos por partes. Por eso digo, ¿convergencia o divergencia? En el tema, en la necesidad de cambios de fondo, estamos de acuerdo. Y ojalá que otros más asuman, ¿no es cierto?, la tarea de cambios. Y en el tema de política, de andar políticamente juntos. A ver, si me permite, Rosa María, un par de ideas más sobre... Es que se demora mucho dando las respuestas. Da respuestas muy largas, nunca se le puede preguntar. Disculpa, Rosa María, lo que pasa es que son temas... Tú me dices, ¿nueva constitución sí o no? No es así, pues. Hay que explicar por qué, para qué, cómo. Tú misma has hablado de la necesidad de hacer docencia, pedagogía política. Entonces, dame un minutito para terminar. Otra idea, por ejemplo, en la que quizás discrepemos, ¿no es cierto? La actual Constitución dice que en cuanto a salud y educación, el Estado tiene que garantizar la libertad de la gente para que pueda escoger dónde educa a sus hijos o dónde se atiende. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Estado debería garantizar el acceso a salud y educación, sí o sí, no simplemente promover que haya oferta para que solamente, porque eso ¿qué significa, Rosa María? Usted nos va a decir en qué colegio estudian nuestros hijos. El Estado nos va a escoger el colegio. No, pero el Estado tiene que garantizar que si tú no tienes plata, ¿no es cierto? Ya está garantizado. Que si tú no tienes plata eso está en la Constitución. No, eso no es lo que dice la Constitución, Rosa María. Lo que ocurre hoy la educación primaria es universal y gratuita, la educación secundaria también. Universal y gratuita. A ver, pero vamos por partes. Por ejemplo, ¿de qué parte no? En estos momentos, para hablar de la salud está en una situación catastrófica, ¿no es cierto? Plata o sin los hospitales están es otro que tema, se caen, porque no hay presupuesto. No hay medicamentos, no hay personal, la gente espera meses. Pero no constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué pasa? Solamente la gente que tiene dinero, que tiene plata, ¿no es cierto? Tiene su atención en clínica privada y todo bien, ¿no es cierto? Eso es falso. Eso me parece a mí absolutamente injusto. Yo creo que el Estado debiera asumir el rol. La Constitución no dice nada de eso. Rol de la Constitución no dice que solo la gente que tiene plata puede atenderse. Lo que dice la Constitución es que no garantiza la salud y la educación para todos los peruanos. Dice libre, universal y gratuita. No, promueve el acceso, promueve la libertad de acceder, pero no garantiza. Hay un matiz, Rosa María. Hay un matiz. La palabrita es lo importante. Le cambio su palabrita. Garantizar por acceder. Listo. Es que la palabrita. Si es esa palabrita, no hay problema. La palabrita. Digamos, todos los niños van al colegio en el Perú. O sea, que yo sepa, no hay niño que no tenga matrícula. Que yo sepa. Pero no todos tienen acceso a educación de calidad. No todos tienen... Eso es presupuestal. Eso se llama presupuesto. No solamente presupuestal. Porque una cosa... Eso es presupuesto, eso es plata. Y para tener plata tienen que haber impuestos. Y para que haya impuestos tiene que haber gente que los genera. Para que haya gente que los genera, tiene que haber inversión. Para eso tiene que haber una voluntad desde el Estado, una voluntad política de que se garantice la salud y la educación. ¿Cuál es la voluntad política hoy en consonancia con lo que dice nuestra Constitución? El Estado no necesariamente te garantiza. Eso no es verdad. No necesariamente te garantiza. Eso no es verdad. Y es el sector privado el que cubre ese déficit, muy bien. ¿no es cierto? En salud y educación. Eso lo dice la Constitución. A ver, Rosa María, por eso es que hoy tenemos una proliferación de universidades privadas, ¿no es cierto? La libre iniciativa. Entonces usted la va a prohibir. Sin garantías de calidad educativa a la gente. No prohíbe la regulación. Muchas de estas universidades son vehículos de lavado de activos para políticos, ¿no es cierto? Pero eso para no dice la Constitución. El dinero eso no dice la Constitución. Se permite el lavado de activos a través de la universidad.
democracia, ¿dónde dice eso la Constitución? La Constitución, por ejemplo, y ese es otro tema, por ejemplo, Rosa María, No dice eso. restringe las capacidades del Estado de regular, de fiscalizar a las grandes empresas, No. al mercado. O sea, Claro que sí. la SUNAT no existe. Por ejemplo, hablemos luego de la SUNAT. Te acogota la SUNAT. No, a todos, sí, a los pequeños comerciantes los acogota, A mí pero a la también. Telefónica no le cobra 4.000 Perdón. millones de soles, ¿no es Es cierto? una A contingencia las- tributaria que está en el Tribunal Fiscal y luego pasa al pero, Poder a Judicial. Eso se llama debido proceso. 15.000 millones de exoneraciones tributarias de dinero que la SUNAT o el Estado le regala a las grandes empresas. No, le regala a todos los 55 peruanos. mil Y a los que más genera le regala más, porque el subsidio compartido. 55.000 millones en evasión tributaria. Ese es otro cada tema, eso es año, delito. Rosa María. Eso es delito. Entonces, la SUNAT no está funcionando como debería. Bueno, pero a lo que funcionar. vamos, ¿va a ir con Gregorio Santos a postular a alguna parte? Porque usted no tiene inscripción. A ver, voy a dar mi último ejemplo, Rosa No, María. no, nada, nada. No, pero en respuesta a lo que tú me estás diciendo, que la Constitución actual permite que el Estado regule, fiscalice todo lo que Sí, quiera. de hecho, no es así. Bueno, a mí sí me Por fiscalizan. ejemplo, De repente a usted no, pero a mí sí. Por ejemplo, Bastante, en el además. tema de la concentración en el mercado. Bueno. Monopolios. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice el Estado solamente puede intervenir En decir, el abuso de posición de cuando dominio. ya se abusó de la posición. Bueno, o sea, pero cuando eso- hay un monopolio que ya abusó, recién el Bueno, Estado puede vamos intervenir. por partes. Ahora- Yo creo que eso está mal. Bueno. Yo creo que antes de que se cometa un abuso, como, ¿no es cierto? En varios casos hemos visto en Ya, el muy caso bien. de farmacias, el Estado tendría que decir un ratito. Va a ir con Gregorio. No o sea, me está faltan bien 5 minutos de que programa. un solo grupo económico Gregorio Santos es el- concentre el poder de las farmacias, es el que elefante en la tres sala. grupos económicos concentre ¿No? toda Señora, ¿va a los ir con Gregorio distribuidores de Santos o GLP, no? etcétera, etcétera. Todo me pregunta todo el mundo acá. Gregorio Santos es su socio político. Tú has- Él tiene inscripción. Ustedes no tienen inscripción. No, Rosa María. Con el señor Gregorio Santos, como con otros líderes y fuerzas políticas, nos une la idea de discutir cambios de fondo en nuestro país. Nada más. No necesariamente estamos de acuerdo ni siquiera en qué cambios de fondo, lo veremos en el proceso. Ya. Es parte de la democracia el diálogo, el debate. Si la hay construcción elecciones de consensos. adelantadas, ¿va con la inscripción de Gregorio Santos? No hemos hablado de eso y no creo Nada. que sea el caso. No sabemos nada. No. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo más. Vamos a la pausa y regresamos. Pero tengo que de frente, explicar lo de la nueva Hacemos constitución, Rosa No hay María. pausa porque tenemos que despedirnos porque la misa. Ah, Todavía seguimos, tenemos Hasta 4 las minutos, 9. sí. Justamente hoy es, de verdad, pues la misa del Señor de la Justicia, que es muy importante que este canal, justamente hoy día hay que Justamente. Hágase ¿ya? justicia, Y por favor. hay que tener paciencia con el Señor de la Justicia, pero llega. Entonces no hay ningún problema. Bueno, acaba de salir Indira Wilka en Twitter a decir que este es un borrador de resolución, que no se agiten, que esa no va a ser la resolución finalmente aprobada y que esperan que esta mañana, o sea, se supone la Junta de Portavoces a las 9, se presente un nuevo proyecto, se vote y el presidente nuevo, Vizcarra, vaya a hablarle al Congreso. Me imagino que el señor Vizcarra va a tener una ronda de conversaciones con los grupos políticos. ¿Usted asistirá a esa conversación? Por supuesto, y le plantearemos la agenda que ya hemos hecho pública. Le pediremos al señor Vizcarra que, número 1, garantice la lucha contra la corrupción, garantice la autonomía del sistema de justicia para que se investigue a todos los corruptos, incluido a su ex jefe, ¿no es cierto? Le pediremos medidas de reactivación de la economía, del empleo, para que la economía se mueva, la gente pueda chambear, y le pediremos, señor Vizcarra, impulsemos una reforma electoral, cambiemos estas reglas de juego perversas para que no sea el dinero sucio ni la chanchita de la Confiep la que defina Muy bien. quién gobierna en este Y país. mire, la chanchita de la Confiep no definió nada porque ganó mala. Pero O sí sea, la gente incide, no pues, es Rosa sonsa. María, sí No, pero la gente incide. no es tonta, pues elige a quien le parece mejor, no a quien la No, Confiep pero quiere. cuando los canales de televisión permanentemente te dicen que tal o cual candidato es un violentista, es un incapaz, es un tal por cual, eso influye en la gente. Entonces, no se puede negar lo perverso que es este sistema. ¿Se arrepiente de haberle pedido a la gente que vote por PPK antes que por Keiko Fujimori? No, Rosa María. Si tuviera que escoger de nuevo, No, y quiero decir por qué. Lo que hemos visto en los últimos días, con los Kenji videos o Keiko videos, ya no sé, nos Keiko muestra que el videos. fujimontesinismo sigue vivito y coleando, que la dinastía fujimorista sigue perpetrando estas nefastas prácticas, sigue pactando con los grupos de poder en perjuicio de los derechos de la gente. Entonces, los demócratas y quienes amamos a nuestro país tenemos que
hacer siempre todos los esfuerzos para que esta gente no se haga de todo el poder. Ya tuvieron el Congreso. ¿Te imaginas lo que hubiera sido el fujimorismo en el Congreso y además en el gobierno? ¿Qué no hubieran hecho? Ahora, por Dios. No, voy a poner no me algunos arrepiento. escenarios de terror. Suponemos que usted le va muy bien en una contienda política, electoral, 2021, cuando sea la fecha necesaria, pero no logra pasar a segunda vuelta. Entonces, tiene a Antauro Humala contra Keiko Fujimori. Rosa María, nosotros estamos trabajando para consolidar una Se desmayó alternativa ya. el 2021. Se desmayó. Antauro versus Keiko. Eso no va a ocurrir, Rosa María. Es justamente ahora el No momento crea, la gente se radicaliza. de consolidar una alternativa. Sí, la gente quiere cambios de fondo, por Se supuesto, y yo radicaliza. comparto esa idea. Se Yo comparto esa radicaliza, de idea. repente Antauro Humala sale el próximo año de la cárcel, o sea que... Pero esos cambios de fondo tienen que hacerse de manera dialogada, democrática, ¿no es cierto? Tenemos que dejar atrás la lógica de violencia, la lógica de persecución, Extremos. la lógica... Sí, o sea, ya basta de eso, ¿no? Y tarea nuestra, Rosa María, que yo asumo, de ayudar a construir una alternativa política democrática, pacífica, ordenada, pero que al mismo tiempo plantee cambios de fondo como la que nosotros queremos construir. Ahora sí nos tenemos que despedir. Yo le puse un escenario de terror, pero espero que no sea ese escenario, ¿eh? Yo tampoco lo deseo. Espero que efectivamente todo el caso Lava Jato signifique la jubilación muy amplia y extendida de un grupo de gente que ha hecho política durante los últimos 20, 30, 40 años de una manera que hoy es inadmisible. Que de repente en Latinoamérica se usó por muchas décadas. Bueno, Lula estaba a punto de ir a prisión, se salvó con las justas ayer, pero que ha sido una forma de hacer política en Latinoamérica y que debe dejar de ser la política de Latinoamérica. Así de simple. Así es. Y que gane Perú hoy día y buena suerte al presidente Vizcarra. Buena suerte para todos. Nos vemos. Nos vamos, Rosa María, nos vamos. Muchísimas Muchas gracias. preguntas, ¿no? Sí, hay demasiadas preguntas. Mil disculpas, no hemos podido hacer ninguna. La próxima, las preguntas, la próxima. sí. Es que tiene que aprender a responder más cortito, Pero, porque Rosa si no, no María, entran las preguntas. Si tú me hablas de la nueva constitución, tengo que explicar. Nos vamos, Diálogo, Rosa María. diálogo. Diálogo. Hay Muy bien. muchas preguntas. Gracias a Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabame en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, y también a los oyentes que nos siguen en Ayacucho y en Huánuco, por Radio Huánuco y por La Voz de Ayacucho. Muchísimas gracias a toda la red en todo el Perú. En breve está colgado el programa en la red Sodonco y AM Tagua también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora Verónica Mendoza por su presencia en los estudios de la radio. Muy bien, Ustedes, muchas gracias. A todos los que me muchas están gracias. escribiendo me están haciendo reír mucho. ¿Eh? No puedo reproducir las cosas. No, Muchos muchos trolls trolls sí también. también, desde ayer. Sí. ¿Ya? Pero hay cosas que no es que odiemos a los congresistas, no. Es que no llegan. Yo no puedo decir. Esta es una radio pastoral. Nos vamos a la pausa y con ustedes se quedan con la programación de la radio. Yo me despido con ustedes. Vamos hasta a estar lunes. transmitiendo. la Obviamente, juramentación del acá hay presidente. transmisión completa y total para todo el país, para toda la red Sodom a nivel nacional. Nos vamos. Chao. Nos vamos, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.